Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio sobre Pablo. Y ya hemos visto en los primeros dos estudios, primero Pablo el Inquisidor, y luego la conversión de Pablo, cómo Pablo se convierte. Y Hechos, si todavía no, Hechos, ahora le daré la cita, Hechos 13, si quieren irse ubicando. Pero vamos primeramente, para no me gusta correr. Pudiera hoy haber dado el primer viaje, pero sería pasarle por encima muchas cosas que son importantes dentro de la iglesia para entender cómo la iglesia se forma en este proceso de el primer envío. Va a ver, cuando viene la dispersión en Hechos capítulo 8, ya la iglesia se dispersa y prácticamente todos se convierten en misioneros. Pero viene de una forma esta dispersión o esta presentación del evangelio, vamos a decirlo por la fuerza. ¿En qué sentido? De que por una necesidad, porque son perseguidos, la iglesia sale. Pero estaban cómodos. Pero aquí en Hechos 13 es la primera vez ya donde la iglesia formalmente, es precioso ver a la iglesia en esta etapa. Porque la iglesia va por etapa, una iglesia que se está formando, así como nosotros incluso, y va por etapa, donde hoy estamos haciendo esto, pero mañana también enviaremos personas y será precioso poder tenerlos, orar por ellos y encomendarlos a la obra del Señor. Y es así, es precioso. Yo me imagino esta etapa de ellos, que no tenemos fotografía, pero tenemos la Biblia, gracias al Señor. A nosotros nos quedan los recuerdos, ¿verdad que sí? De fotos que hacemos. Pero ellos se quedó la enseñanza en la Escritura y es una foto que podemos tener de ese momento precioso de la iglesia enviando misioneros fuera, cumpliendo esa gran comisión. Entonces, no vamos a correr, vamos a ver esta etapa de la iglesia, dónde se encuentra, cómo se forma, cómo nos puede enseñar a nosotros hoy en día. Somos una iglesia también que se está formando. Y luego entonces hoy solamente veremos la primera salida de Pablo, que es a Chipre, porque quedan luego varias salidas. Y si no lo vamos a terminar hoy, sería pasarle a todo por encima con lo que veremos esta noche. Sería correr, tratar de ver los otros viajes y sobre todo el regreso también, que es importantísimo, ya cuando Pablo regresa nuevamente a Antioquía y lo que él hace. Entonces vamos a orar para que comencemos y despegamos. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas, que tú puedas, Señor, enseñarnos a través de tus escrituras. Gracias, Padre amado, por esta enseñanza que tenemos aquí de ver la iglesia, una iglesia, Señor, preciosa, sana, que va creciendo, y cómo tiene esta oportunidad, Señor, de poder enviar misioneros, Padre. Queremos eso también para nosotros. Queremos un día también poder tener personas que podamos encomendarlas, podamos enviarlas a predicar tu palabra, a predicar tu evangelio, Señor. Gracias, Jesús, por esto que aprenderemos en esta noche, Señor, para todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a Hechos 13. Hechos 13. Y aunque nos vamos a colocar ahí, no vamos a dejar de estudiar los versículos que han pasado. ¿Lo tienen todos? Bueno, vamos a irlo leyendo por parte y vamos a leer este primer, vamos a decir, bosquejo desde el 1 hasta el 3. Lo voy a leer, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y le despidieron. Este es el preámbulo de esa salida de Pablo a predicar. Pero vamos a ir entendiendo primeramente cómo se forma esa iglesia de Antioquía. Porque dice en el verso 1 que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, había profetas y maestros. Lo primero que deberíamos de preguntarnos, porque para Pablo salir, esas son estas personas que oran por él. ¿Cómo llegan estas personas aquí? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? Pues vamos a ir viendo para que nos paremos. Hechos 8 del 1 al 3. Fue en este momento cuando esta iglesia se forma. Hechos 8 del 1 al 3.
¿Alguien que quiera leerlo? Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Sí, claro que sí. Entonces, esta iglesia se forma fruto de esta persecución. ¿Quién es el protagonista de esta misma persecución que sale? El mismo Pablo, el mismo Saulo. ¿Y qué cosa es? Por eso ustedes entienden de que la gente no le creía. Y luego lo veremos ahora el tiempo que pasa, donde Pablo da testimonio para que luego puedan orar por él. Pero eran los mismos que él había perseguido, los mismos que le huían a él, son los mismos que luego le están orando y lo están encomendando al Señor. Fruto de la persecución hecha por el mismo Pablo, aquel que asolaba la iglesia. ¿Se acuerdan de esa palabra asolar? La connotación que tenía, que era destruir, desmenuzar. Así era como Pablo andaba detrás de la iglesia para destruirlo y desmenuzarlo. Estos habían llegado hasta aquí. ¿Cómo habían llegado en esa persecución? Hechos 11 del 1 al 3. Vamos a verlo. Hechos 11 del 1 al 3. Alguien que quiera leerlo. Y oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él, que era de la circuncisión, y diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Amén. Bueno, aquí vemos a Pedro hablando sobre gentiles y está en el proceso de la casa de Cornelio en este momento. Pero vamos a leer el 19 al 21. Del mismo 11, sí, también. Hechos 11 del 19 al 21. ¿Alguien que quiera leerlo? ¿Sí? Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. ¿De quién? ¿De motivo de? Esteban, o sea, que era la persecución de Saulo. Era simplemente para hacer la salvación. Así que... ¿Sí? Ajá. Pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Amén. O sea que la mano del Señor estaba con ellos. Estos que se esparcieron llegaron a Antioquía, comenzaron a predicar y se comienza a formar la iglesia de Antioquía. Un día haremos un estudio sobre la iglesia de Antioquía porque hay mucho material de cómo esta iglesia se forma y la misión que tiene. Veremos algunas cosas hoy con Pablo porque es la iglesia que lo comisiona y que lo envía. Uy, ¿qué pasó? Sí, me va el asunto. Ahora, hay algo muy importante. Esta iglesia se convirtió en una de las iglesias más importantes para la obra misionera y preparación del cuerpo de Cristo. Eso fue la iglesia de Antioquía, la iglesia que envía a Pablo. Ahora, debemos de preguntarnos una cosa. Aquí dice la Biblia en Antioquía que ya habían profetas y maestros. ¿De dónde salen estos profetas y maestros? ¿Cómo se forman? ¿Cómo el Señor los levanta para poder encomendar y poder enviar a Pablo? Pues vamos a irlo viendo. Primero vamos a ver, ¿se acuerdan? Están conmigo lo que leímos, Hechos 13:1, dice que en esa iglesia había profetas y maestros, y menciona a Bernabé, a Pablo, y menciona a unas cuantas personas. ¿Cómo se forman? ¿Cómo llegan estos maestros y estos profetas a este lugar? Vamos a ver primero los profetas. Esta palabra en el original o en el griego eran voceros o intérpretes, alguien que hablaba o comunicaba el mensaje de Dios. En el original es profeta. Uno que habla públicamente o abiertamente, o sea, proclamador de un mensaje divino. Denota entre los griegos a un intérprete de oráculo de los dioses, en este caso, pero para nosotros, en el sentido bíblico, pues está hablando en el nombre del Señor. En la Septuaginta ¿qué es? El Antiguo Testamento traducido en griego. Eso es la Septuaginta. ¿Por qué se utiliza como parámetro? Porque se puede entender la enseñanza del Antiguo Testamento viéndolo desde la lengua griega. Entonces,
podemos entenderlo mejor. Por ejemplo, Samuel en 1:9:9 indica de que Samuel era profeta, alguien que comunicaba. Entonces, indicando que el profeta era una persona que tenía una relación inmediata con Dios. Es lo que primero debe de denotar a una persona que trata de comunicar el mensaje. Tiene que tener una relación íntima con el Señor. Si no, vamos a estar hablando de nuestras emociones y de nuestros problemas. Entonces, el profeta tiene una relación íntima con Dios. Es también traducción de Nabi, significado bien uno quien le es comunicado el mensaje de Dios para su proclamación, o uno quien se le comunica cualquier cosa secretamente. Algo que Dios te da en secreto, que supuestamente nadie lo sabe, pero que el Señor te lo habla. Por lo general, el profeta era alguien quien reposaba el Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento y era en el Nuevo Testamento, pues lo hace siempre. ¿De dónde habían salido estos profetas? Hechos 11, 27, 28. Alguien que lo quiera leer. 27, 28. Sí. En aquellos días, unos profetas descendientes de Jerusalén a Antioquía. Descendieron. Descendieron Sí. de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Amén. Santo Dios mío. Sí, me imagino que de las gafas. Amén. Entonces vemos de que aquellos que se encuentran con Pablo para encomendarlo, para enviarlo, son profetas que han bajado ¿desde dónde? Desde Jerusalén a donde Antioquía. La Biblia no nos dice si fue fruto de la persecución también que estos profetas se movieron o si simplemente se fueron a la iglesia de Antioquía para estar ahí, para moverse. Podemos decir quizás que fue fruto de la persecución, pero ahí están. Ahora, es interesante ver de que estos mismos hombres que luego encomiendan a Pablo, anteriormente ya dan testimonio de que tienen el don para hacerlo. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque estos son los que encomiendan a Pablo, pero primero el don se mueve, o sea, testifican de que realmente son profetas, porque esa hambruna, ahora lo veremos que está diciendo Ágabo, que es un profeta que se menciona varias veces en el Nuevo Testamento, está dando testimonio de que él es realmente un profeta, porque ¿cuál es el resultado de que Dios te usa? Que la profecía se cumpla. Amén. Si la profecía se cumple, dice que si no, el profeta habló de presunción. Incluso en el Antiguo Testamento tenía que morir. Y aquí, ¿qué es lo que Ágabo primero? Antes de estar en ese grupo de profetas y maestros que están en Hechos capítulo 13, pues él está dejándose usar, el don se está moviendo y da testimonio de que es realmente un profeta. ¿Por qué? Porque la profecía se cumple. Entonces, Ágabo es un profeta que, como dije, que se menciona en varios lugares. Lo bueno de esto es de que ¿cuál es el propósito del profeta? De aquel que Dios le da la capacidad de conocer lo que es en el corazón de Dios y comunicarlo a la iglesia. Pues poder cuidar a la iglesia. Porque ¿qué es lo que este hombre está diciendo? Viene una gran hambruna. Por lo regular, hoy en día, estamos todos los profetas profetizando ¿qué? Prosperidad. De ahí el otro día me mandaron, hace un tiempo uno de mi país que viene. Yo no lo he visto, lo que hay es más problemas. Han errado casi todos, porque República Dominicana no se han dado cuenta, quizá ustedes, porque fueron elecciones pequeñas, pero allá también ya hubo un fraude. Ahí como el que hicieron en Chile, que supuestamente se dice, lo estoy diciendo por aquí, pero supuestamente dicen que en Chile hubo un fraude. Supuestamente en Honduras hubo un fraude. Y no sabemos qué va a pasar en Colombia o qué pasará en Argentina. Pero allá no hubo revuelta, pero hay muchos problemas y hay problemas. ¿Y qué dicen estos pseudo profetas? Porque muchos no son profetas reales. Dios no le habla que viene prosperidad y que todo va a estar bueno y que esto. Sin embargo, no se ve. La palabra de Dios, aunque sea buena o sea como sea, hay que darla. Pero hay que estar seguro de que viene del Señor. Y Ágabo habla con toda autoridad diciendo que venía una hambruna y esto sucedió en los tiempos de Claudia. Y Claudio, tenemos los registros incluso paralelos de los historiadores que dan testimonio, incluso también, que luego lo veremos más adelante, esta es la hambruna que comienza donde luego las iglesias comienzan a hacer colecta para ayudar a los hermanos.
porque la hambruna sucedió, Corintios capítulo 16, Corintios de Hechos 20, bueno, ahora mismo no lo recuerdo, pero Corintios 16 exactamente donde también se hace recolecta para la hambruna que hubo. Entonces, cuando yo estudiaba esto, me acordé, siempre lo menciono a este profeta, porque para mí realmente era un profeta que te daba el mensaje, sea bueno o sea malo, y se cumplía. Y Yocasta, yo creo que Yocasta no nos habíamos casado porque esto fue un retiro, un campamento de la iglesia madre. Cuando Yocasta y yo nos casamos, ya estábamos en una iglesia hija. Y me acuerdo que este hombre de Dios llamado Jim Jorgensen, por cierto, él comentó una vez, así de las cosas que el Señor le habló cuando fueron los ataques de la Torre Gemela. No sé si ustedes supieron que en Santo Domingo también se cayó un avión. No sé, quizá no lo supieron porque se trata de una isla. Pero, a ver, no quiero meterme en este tema, pero el presidente nuestro en ese momento se hizo aliado de Estados Unidos. Y como se hizo aliado en el proceso de la invasión, pues a Santo Domingo también le dieron y tumbaron un avión. Murieron personas, sí, de 240. O sea, esa fue la represalia de ISIS contra República Dominicana por hacerse aliado, como también le tocó a España y le tocó a otros países. Porque el presidente de allá, a toda boca de aire, pues lo anunció que él se aliaba. Bueno, pues ahí tiene, y sufrimos eso. Dice que Jim Jorgensen venía con un grupo de misioneros en ese mismo vuelo, y él sintió de parte del Señor quedarse y no vino. Era un hombre que Dios le revelaba. Y me acuerdo que este hombre, a quien fue mi pastor en Santo Domingo, lo agarró un día porque era altote, así era como un oso. Es, exactamente. Y te agarraba y te metía en el cuello ahí, te abrazaba y tú ahí abajo. Y ahí te decía lo que tenía que decirte. Y hablaba así, Señor, un gringo con acento dominicano. Yo quiero arroz con habichuela. Eso es lo único que él decía, porque esa es la comida típica de allá. Y lo agarró ahí, se lo metió debajo del brazo como un oso y le dijo, prepárate, te despiden del trabajo, vienen tiempos difíciles. A otros le había dado otras cosas, el pastor le dijo eso. Eso fue, los retiros siempre lo hacíamos octubre para esta fecha, enero, ¡pam!, listo del trabajo, botado, proceso de Dios en su vida, depender del ministerio, a creerle a Dios, y así fue. O sea, una palabra de Dios, una palabra de cuando Dios realmente habla, porque Dios habla y Dios usa a su pueblo para alertar, para cuidar a la iglesia. Entonces, este mismo Ágabo no es incluso que se ve aquí. Si ustedes van conmigo a Hechos 21, es el mismo Ágabo de Hechos 21 del 9 al 11. Hechos 21 del 9 al 11. ¿Alguien que lo quiera leer? Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo, estoy del Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Amén. El mismo Ágabo que está allí más adelante, estando en Jerusalén, entonces da una profecía sobre Pablo de que le iban a atar las manos. Amén, es el mismo y está hablando una palabra del Señor. Entonces, estas son las personas que encomiendan a Pablo. Y eso es muy importante porque son gente ya con un testimonio y una vida probada en el Señor. Y eso es muy importante, el testimonio y que el don realmente funciona. Nos estamos posicionando antes de que Pablo sale. ¿Qué sucede? ¿Cómo está la iglesia? ¿Qué está sucediendo dentro de la iglesia? Y lo que está sucediendo en la iglesia es que el don se está activando, de que hay un concilio de ancianos, por decirlo así, que Dios ya está levantando y que tienen la capacidad, ayunando y orando, de poder enviar y de enviar misioneros, y en este caso son Pablo y Bernabé. La otra cosa que dice que había en la iglesia eran maestros. ¿Se acuerdan que lo leímos ahora mismo? Vamos a leerlo de nuevo, por si acaso nos hemos olvidado. Hechos 13:1, para que lo refresquemos y nos paremos donde estamos ahora mismo. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Nigel, Lucio de Cirene, Manaén el que se habría criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Amén. Así que habían profetas
y maestros. Ya vimos estos profetas quiénes eran y de dónde habían venido. Ahora podemos ver que dice que también que había maestros en este lugar, en la iglesia. La palabra maestro es didascalo y esto es alguien que enseña. Digo yo, eso lo digo yo investigando y estudiando, probablemente cuando habla de maestro, pues quizás se refería a Bernabé. Y ahora lo van a ver por qué yo pienso que quizás se refería a Bernabé o quizás habían otros, pero probablemente Bernabé era de ese grupo. Pues es quien baja desde Jerusalén para poner orden sobre los hermanos que se han convertido. Hechos 11, del 19 al 24. ¿Qué hace Bernabé en este momento? Hechos 11, del 19 al 24. Sí. ¿Alguien que lo quiera leer? Lo leo. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, que ya lo leímos, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Ahí estaban. No hablando a nadie a la puerta, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor en aquella iglesia, en Antioquía. Llegó la noticia de estas cosas a oídas de la iglesia que estaba en Jerusalén. La iglesia que está en Jerusalén se entera de lo que está sucediendo. ¿Y qué hace entonces? Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Amén, para ver lo que estaba pasando allí. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos. ¿Qué dice que hizo Bernabé? Exhortó, enseñó, corrigió a los que estaban allí, a los que se estaban congregando y se habían recién convertido. A todos, a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era como varón bueno y lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué más tenía? Y fe. Bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Amén. Y una gran multitud fue agregada al Señor. O sea que no solamente corrige a aquellos y le exhorta que permanezcan, les enseña, probablemente no tenían nada y llega Bernabé ya con la enseñanza de los apóstoles que había estado con ellos. Si se dan un poquito más para atrás, Hechos capítulo 5, ya se menciona a Bernabé y más antes, luego lleva a Pablo. Bernabé juega un papel muy fundamental en la iglesia. Nosotros no lo mencionamos mucho, pero Bernabé juega un papel trascendental en la iglesia, en la formación. Es una columna de la iglesia cuando la iglesia se forma. Siempre pensamos en los 12 apóstoles, pero pasa lo mismo de siempre, que hay gente que está trabajando, que no son los que vemos físicamente siempre, que no es el pastor, y son gente que están ahí y forman parte de lo que sucede en la obra del Señor. Y así es Bernabé. Es quien toma a Pablo, ¿se acuerdan cuando lo vimos como cuando se convierte? Y es quien lo lleva delante de los apóstoles. Nadie se atreve a echarle mano a ese hombre. Todo el mundo anda de lejos. Y Bernabé dice, yo lo llevo, yo lo cojo y yo lo llevo. Ven, móntate en el coche que yo te voy a llevar. Y lo llevo allá donde los apóstoles. Y es la entrada de Pablo para luego lo que estamos viendo, para lo que viene sucediendo. Entonces, este Bernabé, que su nombre, ¿qué dice? Hijo de consolación significa Bernabé. Hay gente que le hacen honor a su nombre. De consolación, de exhortación, de tratar con la gente. Dice, les exhortaba. ¿Qué es exhortar? Exhortar es paracaleo, es muy parecido a lo que hace el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo en griego? A ver si alguien se acuerda. El paracletos. Y exhortar es paracaleo, es muy parecido. Incluso la exhortación es un atributo del Espíritu Santo. Porque por eso Bernabé exhortaba, siendo usado por el Señor. Dice, primariamente es llamar a una persona, denota llamar, rogar, amonestar. Por eso aquí veo de que Bernabé tenía algo de maestro. Y cuando habla de que había maestros y profetas, se refiere a Ágabo, que ya estaba en Antioquía, aunque no lo menciona aquí, pero estaba en la iglesia, y puede que se refiera a Bernabé como maestro, porque Bernabé, la exhortación es amonestar. Y ahí va Bernabé para amonestar a la iglesia y para exhortarle de que permaneciera en la fe del Señor Jesucristo. Y estas son las personas, vuelvo y repito, de que luego encomiendan a Pablo a salir. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el Señor siempre se mueve, y eso es así a través de la Biblia, donde hay una
yo no diría si ya se puede llamar transición o una encomienda espiritual. Y el Señor siempre trata de que esa encomienda pues venga realmente de una fuente segura. No sé si me doy a entender. De que quienes van a enviar a Pablo y a encomendarlo son ya personas que han dado testimonio dentro de la iglesia para encomendarlo y para enviarlo, para que puedan caminar y puedan salir a la gran obra. Amén. Este exhortar incluso lo podemos ver en Hechos 2:40, ahí mismo, como está, o Hechos 11:23. Bueno, aquí es el mismo, el que tenemos. Hechos 2:40, claro. ¿Alguien que quiera leerlo? Y alguien que busque también el 14:22 de Hechos. Y con otras muchas palabras testificaba de lo que exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Amén, muy bien. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, ¿quién era que decía eso? Pedro, cuando estaba predicándole a los 3,000 que se convirtieron. Hechos 14:22. Alguien que quiera leerlo. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecen en la fe, diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Exhortándole, formándole, ahí le está dando cómo se entra en el reino del Señor, y es a través de muchas tribulaciones. Aquí hay un personaje, entonces hay varios personajes que voy a mencionarlo, volvemos a Hechos 13, vamos a ver, vamos otra vez, para que no se me pierdan. Hechos 13:1. La Biblia aquí nos menciona aquí a Bernabé, nos menciona a Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y al final dice, y Saulo. Al final, así no sé por qué, pero bueno, porque quizás en ese momento es el más convertidito, el más nuevecito de todos. Acababa de llegar a la tropa, digo yo, no lo sé. Pero ahí lo tiene el Señor. ¿Cómo llega Pablo a Antioquía? Hechos 11 del 25 al 26. ¿Cómo llega? ¿Cómo entra Pablo a Antioquía antes de poder ser enviado? Por Bernabé. Por Bernabé, ahí está, Hechos 25-26. ¿Alguien que quiera leerlo? Sí, sí. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo lo trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Aquí nuevamente no quería adelantarme porque quería hablar de Saulo, pero ya podemos testificar y podemos afirmar porque dice que le enseñaban. Y aquí también está hablando de aquellos que son maestros. Entonces podemos entender de que Bernabé también tenía el don de la enseñanza. Aparte de que Dios lo usa como misionero, yo esto me lo reservo y realmente lo digo porque me topé con eso entre muchos estudios, pero dicen que Bernabé incluso fue de los que el Señor se le reveló y le apareció. Fue de esos 500 cuando Pablo menciona en Corintios capítulo 15, me parece, en 2 de Corintios, dice, me apareció a mí como abortivo y a otros 500. Dicen que también el Señor, entre esos 500 estaba Bernabé cuando se le aparece. O sea, que él tuvo una experiencia, una revelación con el Señor muy profunda, tuvo Bernabé. Así que aquí vemos a Bernabé nuevamente de gancho con Pablo. Lo lleva donde los apóstoles, ahora lo lleva a la iglesia de Antioquía. Y hasta aquí podemos ver, para que ustedes entiendan de que en el reino de los cielos, cuando tú simplemente lo que quieres es servir, y luego lo veremos más adelante, cuando tú lo que quieres es servir al Señor, el protagonismo pasa un poco desapercibido, no importa. Lo importante es dónde estamos con el Señor, porque hasta aquí realmente, quien hasta Hechos 13 y Chipre, que lo veremos hasta ahora, lo veremos hoy, hasta Chipre, realmente se habla Bernabé y Pablo. Y después de Chipre se cambia, se dice Pablo y Bernabé. No me quiero adelantar, pero una notita para los próximos viajes, pero cuando ellos entran en su último viaje, que es no en el último viaje, perdón, sino en el primer viaje, pero en su última ciudad, les voy a dar unas notitas, aunque me adelante del último, entran en Listra y en Derbe, que los ven y dicen que uno es Júpiter, ¿sí? ¿Por qué le dicen a Pablo uno que es Júpiter, que le dicen a Bernabé? Porque pensaban que Bernabé era quien llevaba. El dios más fuerte en ese contexto, en ese momento, era Júpiter.
Y así veían ellos, lo veían a ellos dos. O sea que a veces tú puedes incluso, el evangelio es así, tú puedes pasar en algún momento de llevar la voz cantante y en otro momento no. Y una persona también que lo que quiere es buscar la voluntad del Señor debe de tener la capacidad de tomar un papel secundario en un momento de acuerdo a lo que se está haciendo. No sé si me doy a entender, porque no lo sabemos todo y a veces yo soy el pastor, pero digo, si ahí está mi amigo Daniel y el tema lo maneja él, pues yo me hago un lado. No, espera, yo soy el pastor, ahí a dañar las cosas, pero usted lo está haciendo mal. No, yo soy el pastor. No. En cada momento a veces toca que uno tome el lugar y Pablo y Bernabé lo entendían. Cuando Pablo iba adelante, Bernabé iba detrás, y cuando Bernabé iba adelante, pues Pablo iba detrás, no pasaba nada. El asunto era hacer la obra del Señor. Entonces, ¿cuánto tiempo duró Pablo en Antioquía? Ahí lo vimos, ¿se acuerdan? 1 año. Duró en Antioquía antes de que pasara lo que pasa en el capítulo 13. Pablo también da testimonio, pero es importante de que sepamos prácticamente, porque podemos hacer estimaciones casi precisas, pero no exactamente. Pero si se acuerdan de Gálatas, que lo leímos la semana pasada, no lo leímos, pero le pasamos por encima, vamos a leer Gálatas 1, 17 y 18. Ni Sí. subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Amén. O sea que podemos entonces hacer una estimación. Si Pablo dura 3 años, que es cuando Bernabé le toma y le lleva porque no había subido, dice yo no subí, o sea por su cuenta él no subió y pasan 3 años. Luego entonces pasa 1 año más, podemos decir que Pablo antes de salir a su viaje misionero duró 4 años dando testimonio. Y sirviendo, trabajando en la iglesia, caminando, primero con los apóstoles 3 años para ir allá y luego aquí 1 año. Miren si es tan interesante o tan, vamos a decir, de que todo hace sentido, porque esta hambruna que tenemos en Hechos, volvamos a Hechos 11 que leímos ahora, ¿se acuerdan? Hechos 11, 28, que profetiza Ágabo, ¿sí? ¿Lo tiene? ¿Lo leo yo? Dice, levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambruna en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Esta hambruna sucedió y exactamente es para el mismo tiempo. Y es una hambruna, pongo aquí, coincide con la historia. Esta hambruna mencionada en el versículo 28 de tiempos, realmente se llamaba aquel emperador Tiberio Claudio César Augusto. Y es clavada. Sucedió exactamente entre el año 46 y el año 47, más o menos. Esta profecía la da Pablo entre el 46 y el 47. Y la hambruna pasa entre el 47 y 48. Acuérdense que tenemos estimaciones más o menos donde Pablo se encontraba. Entonces todo coincide exactamente con el tiempo de Pablo, de donde se encontraba y la hambruna cuando se dio. Entonces así mismo es 1 año exactamente lo que duró exactamente, y así coincide todo en el orden del Señor. No podemos pasar por alto, así lo pongo aquí, a Manaén, en aquellos que estaban ahí, Hechos capítulo 13. Volvamos otra vez, verso 1. Es que no le vamos a pasar por encima todo, o lo pasamos y nos metemos en los viajes ya. No, vamos a ver cómo estaba la iglesia en ese momento. Hechos 13, capítulo 1. Había uno, Manaén, pero hay un detalle que nos da de Manaén muy interesante, que no podemos dejarlo pasar. Mira qué precioso que dice que Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca. Pero Manaén, la traducción original dice el que se crió chupando del pecho. O sea, era hijo de crianza, hermano de crianza, perdón, de Herodes. Y yo cuando estudiaba esto, pues ¿saben qué pensaba? Guardando la distancia, pensaba en un tipo de Moisés. Claro. Alguien que estuvo en el palacio viviendo de los mejores placeres, de los mejores manjares del Imperio Romano, la mejor potencia en ese entonces, en aquel entonces, Moisés en la mejor potencia, y sin embargo renunciar a su vida para servir al Señor.
Ahí está Manaén, un hermano de alguien que dice, incluso muy importante, vemos, aunque realmente, yo me acuerdo una vez, abro un paréntesis, que me pasó esto con mi madre, pero fui muy brusco porque se trataba de mi hermano. Porque ella me dijo, ¿tú crees que Henry se convertirá? Mi hermano, éramos 2 chavales. Y dije, bueno, mami, lo que pasa es que la Biblia dice, habrán 2 en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Y mi madre se le cayó el semblante. Esa no era la respuesta que ella esperaba. O sea, le di muy fuerte. Pero aquí vemos a 2 hermanos que han crecido juntos. Uno decide servir al Señor y el otro no. Y por eso a veces la Biblia dice de que habrán 2, uno será tomado. Porque cada cual, lo que quiere dejar dicho, tiene que coger su camino. Ojalá y seamos todos en la casa. Pero miren que 2 personas con la misma formación, con los mismos beneficios, con la misma riqueza, uno decide seguir al Señor y el otro no. Y lo está mencionando dentro de los profetas y los maestros. Trabajar, Señor, no lo permite, porque tú eres salva, tu casa también, y estás santificado, tu familia. Eso no es bíblico, porque la Biblia cuando habla aquí no se está refiriendo a que por mi conversión mi casa será salvo. Lo que está diciendo es que yo llevaré la salvación a mi casa. Yo la llevaré, pero ¿cómo la llevo? A predicarle a la gente, no porque yo sea salvo ellos van a ser salvos. Eso no tiene, que la salvación es personal y cada cual tiene que hacerlo. Yo siempre he dicho que la salvación tiene que buscarla una misma. Claro, porque claro. Que el pastor, digo, no, es que la salvación de una. Así es. No es ni del pastor que sea mi hermano, ni de nadie. Es personal y la salvación llega a mi casa por mí. Yo, por ejemplo, me convertí, sé que es el testimonio de muchos, mi madre se convirtió. Yo he oído eso, de que serás tú, estás santificado. No, dice, serás salvo tú y tu casa. La gente ha entendido que porque yo me salve, pues ya mi familia se va a salvar obligatoriamente, y no es así. La salvación llega a la casa por nosotros, pero no van a ser salvos porque yo sea salvo. Amén. Así que yo sé que muchos de nosotros nos convertimos, se convierte alguien más y es lo que sucede. Pero algunos deciden que no, mi hermano todavía no se ha convertido, yo espero que sí. Pero esa será su decisión. Entonces, una especie de Moisés, pongo aquí, y aunque ya se lo he dicho, en el sentido de que deja los manjares del palacio y su vida de placeres para convertirse al cristianismo. Y pongo algo muy importante. ¿Quién sabe si este hombre, porque aunque él haya renunciado a su vida de palacio, pues podía tener recursos? ¿Quién sabe, digo yo, si fue de las personas que financió, que ayudó, que estuvo ahí con sus recursos, como leemos en Hechos capítulo 5, de que todos lo vendían y lo tenían en común? Quizás este hombre vendió sus propiedades y daba a la iglesia y ayudó bastante para la extensión del reino de los cielos. Eso lo digo yo, como dice Pablo. ¿Quién sabe? Pero está ahí, y si está en este grupo de aquellos que van a enviar a Pablo y la Biblia lo toma en cuenta, yo creo que lo hace por algo. Algo nos quiere enseñar el Señor con la vida también de Manaén, un pagano que se convierte al cristianismo y es usado por el Señor para bendecir la iglesia. Vamos a leer ahora del versículo 2 al 3 y vamos a ver entonces la separación para el ministerio, que es lo que hace aquí el Señor a través de estos hombres. ¿Alguien que quiera leerlo? Hechos 13 del 2 al 3, sí. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Que se me va a descargar el ordenador. ¿Quieren, por favor? Ahí el cosa y me lo conecta tú misma. Ayúdame, mija. Amén. ¿Estos cómo estaban? Ministrando al Señor. La traducción, el original, debería de decir haciendo ministerio público. ¿Qué significa esto? Que estas personas estaban de una forma notoria para la iglesia sirviendo al Señor. ¿Tienes ahí? Sirviendo al Señor. Y debería mejor de decir así, o sea, diría el original, esto es sirviendo y confirmando las cosas delante del Señor. No sé si me doy a entender. No sé si me doy a entender. No. Amén. Dice esto que estaban ministrando al Señor. El ministerio, dice aquí, el original es haciendo ministerio público. La iglesia, la obra del Señor no está escondida. Si Dios ha llamado, si Dios va a respaldar, hay que hacerlo público, hay que hacerlo notorio. Esta gente estaban confirmando
lo estaban haciendo públicamente. Dice esto sirviendo y confirmando las cosas delante del Señor. Esta es la idea. En luz para que sea aprobado delante de la iglesia. Los ministerios tienen que estar en luz para ser aprobados. Delante, esto es haciendo ministerio público. Dios te ha dado algo, ponlo, sácalo. No lo pongas debajo de la mesa. Deja que sea luz para toda la iglesia, hazlo público y deja que toda la iglesia sea bendecida a través de tu don y de tu ministerio. Es lo que la Biblia enseña, de que somos un cuerpo. Tenemos un brazo, el brazo no anda encogido, se va a sufrir el cuerpo. Y así cada uno en la posición que Dios le ha dado, pues nos edificamos y la iglesia crece, la iglesia se nutre. Por eso habían maestros y profetas que estaban ahí públicamente dando testimonio de que Dios le había llamado y de que estaban para encomendar en la obra del Señor. La palabra aquí dice apartarme. En el original es delimitar. Es hacer límites alrededor de ello, es ponerlo para algo específico. Y eso fue lo que hicieron con Pablo y Bernabé. Delimitaron sobre ello lo que tenían que hacer. Y lo despidieron. Podemos decir, manos a la obra. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Pero muy importante, a veces nos pensamos y nos decimos, no es que me haya cogido con el ayuno y la oración, jamás, pero entiendo de que alguien o una iglesia que quiere estar sensible a la voz del Espíritu Santo para hacer la obra del Señor tiene que ayunar y orar. No estoy hablando del sacrificio, de que te pases un día pasando hambre, eso es hacer dieta, si quieres bajar los chichos y cosas así, para eso está bien. Pero cuando te apartas para el Señor, como esta gente que dicen que se habían apartado, ¿qué estaban buscando? La voluntad del Señor. ¿Qué hacían? Ayuno y oración. Yo me río porque Yocasta una vez se topó en Santiago con un hombre que Dios lo usaba tremendamente, de verdad. Incluso le habló a ellas dos, a ella y una amiga, sin conocerla. La amiga de ella por la confianza de Yocasta me dijo, fue exactamente la vida de una amiga. No la voy a mencionar porque quién sabe si mañana la ven. Mira, si está fuera que va. Pero él decía, que es a donde voy realmente lo de broma, que él decía, tú ves estos pastores con esta panzota, y es que no hacen ayuno. Así que decía, no están ayunando. ¿Cómo es que buscan a Dios? Los pastores con esa barriga, se nota que falta de oración. Falta de oración y ayuno. Bueno, no lo vamos a condenar, porque mañana invitamos a alguien y viene y usted lo ve que viene cuadrado y dirá, ese a mí no me va a bendecir. Que eso no se dedican a comer mucha carne. Pero a veces es que andamos también en una vida muy de lujo, muy de comer, muy de restaurante, muy buena, y no hay tiempo para sacarlo para el Señor. Y aquí la Biblia está diciendo muy claramente que esa gente que enviaron a Pablo para poder hacerlo, estaban ayunando y orando. Machacando esta carne para que el Espíritu crezca y poder estar sensible a la voz del Espíritu Santo. El ayuno es eso, el ayuno no le torcemos el brazo a Dios, yo siempre lo he dicho. Voy a ayunar para que el Señor me dé un trabajo. No. Ayuna para que el Señor te dirija por dónde vas a caminar, para que puedas entender su plan y su propósito y llegues a lo que Él quiere. Entonces estás sensible a la voz de Dios y lo entiendes y te mueves. Pero no le vas a torcer el brazo a Dios con el ayuno, con el sacrificio para que te dé nada. Porque no te va a dar nada. El ayuno no da nada, nos sensibiliza, nos prepara para el ministerio, para la obra del Señor. Y tenemos el ejemplo de Jesucristo. Ayunó 40 días, Moisés ayunó 40 días también antes de ir donde el faraón, iremos de camino. Por algo lo hicieron. Preparación, sensibilidad, búsqueda del poder delante del Señor. Amén. ¿Estamos ya parados antes de enviar a estos hombres? ¿Sí? ¿Cómo estaba la iglesia? ¿Cómo se había formado? ¿Quiénes estaban por ahí? ¿Quiénes estaban ministrando? Entonces, pues vamos a enviarlo. ¿Sí? Pañuelo. Vamos a enviarlo a Chipre, por lo menos hoy. La semana que viene le voy a traer una hojita que tengo dibujada, pero dije, si se la llevo hoy, la semana que viene no la van a traer. Entonces seguro que se le quedará alguno. No todos, algunos siempre la traen. Son muy buenos, la meten en la Biblia y ahí se trae. Pero dije, para que no se le quede, como hoy solamente veremos el viaje a Chipre, muy cortamente, pues bueno, lo que el Señor me ha dado, pues, y lo repasaremos la semana que viene ya entero. Le traigo la hojita la semana que viene para que la tengan. Y le traeré una hoja siempre con los viajes con el mapa de cada viaje para que lo puedan ver. Pues vamos a enviarlo entonces. Oramos y lo enviamos. Amén. Sí.
Pues vamos para Chipre. 4 de Hechos 13 del 4 al 12. Un Gedeón que lo lea, un valiente. O Gedeona también. Hechos 13 del 4 hasta el 12. Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Está bien, More, déjalo hasta ahí, porque es mucho para leerlo todo y lo vamos viendo por parte. Aquí dice que ellos, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes fueron ellos? Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, amén, por aquellos hombres que lo habían apartado, que habían orado por ellos, descendieron a Seleucia. Pero esta palabra que dice, ellos entonces enviados, esa palabra es de salir hacia afuera. Salir de la comodidad. Enviar es enviados hacia afuera, que es lo que hoy realmente necesita la iglesia. ¿Qué significa, qué es exactamente lo que significa la palabra iglesia? ¿Alguien sabe? Es del griego eclesia. ¿Y qué significa? Los que son llamados. Llamados a juntarse, llamados a ir, llamados a salir. Pablo y Bernabé estaban haciendo lo que hace la iglesia. Llamados hacia afuera, a salir, a juntarse. Esta palabra eclesia incluso no es exactamente del cristianismo. Era una palabra que fue originada en aquel entonces por el habla griega. ¿Y qué significaba? Esta palabra quería decir literalmente los llamados y fue aplicada a cualquier cuerpo de gente llamado y convocado para un propósito en específico. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Tenemos un llamado, nos juntamos con un llamado y un propósito. ¿Cuál es? Alabar y glorificar a Cristo. Eso es lo que significa iglesia. Y Pablo y Bernabé están cumpliendo esa palabra de ser llamados, de salir, cumpliendo lo que realmente tiene que hacer la iglesia. Y creo que nosotros tenemos que entender de que esa es nuestra razón de ser. La iglesia es llamada para salir, para juntarnos. Vamos a ir ya rapidito para que no se nos duerman algunos, ¿no? Bueno, aquí vemos a Salamina, que entre los lugares que visitan ellos, primero está Seleucia, pero fue muy de paso. En Seleucia no tenemos registros en la Biblia. Salamina, ellos ya pasan y dicen que anuncian la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y es importante ver de que Pablo cuando sale, aún trata quizás de mantener el orden, por decirlo así. Eso también una enseñanza particular que podemos ver de aquí. ¿A quiénes primero va Pablo? A los judíos. A los judíos a predicar. ¿A dónde entra? A las sinagogas y entra ahí a donde se encuentran los judíos. Le da prioridad a esto, como dice y como le dice en el verso en Jesús, de que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Muy importante saber de que también a Juan le tenían de ayudante. ¿Qué Juan era este? ¿Alguien sabe? No. ¿Quién sabe? Es muy importante porque luego para en el viaje tienen que acordarse. El primo de Jesús no era Juan Bautista. No, tampoco este Juan era Juan Marcos. El mismo que escribe el Evangelio de Marcos. No sabía, sí. Incluso en la Biblia en algún momento se le llama Marcos, Juan Marcos, o aquí se le está diciendo Juan. Y es por su vivencia aquí y luego entonces con Pedro, como porque él escribe el Evangelio de Marcos. Y luego más adelante lo veremos, tienen que acordarse porque él se baja. ¿Cómo dirían aquí? Se baja del barco, por aquí dicen otra cosa, se pira, qué sé yo, así, sí, se marcha. Bueno, entonces es muy importante de que este Juan es Juan Marcos, el que escribe el Evangelio de Marcos, que está comenzando quizás ahí en este tiempo, pues comienza a tener contacto ya con los apóstoles, comienza a tener esa relación, luego conoce a Pedro y Pedro es quien le dicta, es lo que se entiende el Evangelio de Marcos. Amén. Verso 6 dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago. Aquí sí vemos a alguien que es un falso profeta. Porque eso es lo que la iglesia tiene que entender, que hay buenos y hay malos. Hay buenos y hay malos. Y hay malos que incluso no directamente como trastornan
y permiten que la fe llegue a los oídos de la gente. No lo hacen directamente, pero sí lo hacen indirectamente con sus enseñanzas y con sus mensajes que no vienen de parte de Dios. Y lo que traen es muerte dentro de la iglesia. Bueno, dice que habían llegado a la isla de Pafos. Fue interesante para mí escuchar entre lo que pude investigar, que Pafos era el centro del culto de Venus. ¿Quién era Venus? Por si acaso usted se topa con algo ahí. Gracias, Keren, pero no. La diosa del amor. Muy bien, esa sí la pegaste, Valentín. Diana también. La cual se dijo haber nacido, dice, de la espuma del mar en este mismo sitio, decía la mitología de ese entonces. Y su culto se caracterizó por el libertinaje y la disolución. Fue en pequeño la pintura de Grecia, o sea, estuvo en un cuadro, sumida en la decadencia moral. Y Pafos fue el asiento del gobierno romano en esa zona. O sea, Roma conquistaba y en algún lugar establecía un lugar de moverse, de dinastía. Y Pafos, donde ellos se encontraban en ese momento, era el lugar donde se controlaban las ciudades conquistadas en sus alrededores. Por eso le seguimos leyendo y nos damos cuenta de que aquel falso profeta judío llamado Bar Jesús, ¿quién se conectaba con quién? Con el procónsul Sergio Paulo, la persona que gobernaba y controlaba, un enviado de Roma para estar ahí. O sea, todo hace sentido a lo que la Biblia nos está enseñando. Era un varón prudente, este hombre que estaba ahí. Dice, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Aquí vemos a este falso profeta. Y miren qué interesante que ¿quién hace el esfuerzo de conocer y de escuchar la palabra de Dios? El procónsul. Y acuérdense de que es muy importante cuando Dios te da una palabra sobre tu vida, tú tienes que guardarla, porque Dios poco a poco va confirmando esa palabra a través de los años. ¿Qué fue una de las profecías o de las palabras que el Señor le dio a Pablo? Que él le sería testigo delante de personas importantes. ¿Lo recuerdan? Cuando le llama, tú me serás testigo delante de esta persona. Y aquí se va cumpliendo ese llamado de Pablo, donde es el mismo procónsul que le llama, que quiere escuchar de él la palabra de Dios. Y ahí vemos cómo el Espíritu Santo va dando testimonio. Los ministerios tienen que irse conformando a través del ministerio, del testimonio, de que Dios va confirmando, Dios va haciendo sobre la vida nuestra. Y eso es parte de ese llamado, de ese caminar. Pero ¿qué hacía este hombre? Como decía ahorita, resistía a Pablo para que no le hablara. Esa palabra resistir en el griego es antistemei. ¿Y saben qué es? Poner en contra. Realmente lo que él estaba haciendo. O sea, Pablo decía una cosa y lo que Pablo decía lo rebatía para poner en contra a Pablo y a Bernabé contra el procónsul. Y como decía ahorita, un falso profeta que tenemos, la iglesia tiene que conocerlo directamente, probablemente no te dirá y tú dirás, uy, ese uno, porque ¿cómo se viste el diablo? De ángel de luz. Y dice la Biblia que vienen y dentro de nosotros también se meten los lobos, pero no quiero adelantarme porque esa parte viene en el otro versículo. Pero este hombre no quería que Pablo escuchara la palabra de Dios. ¿Qué dice Romanos 10:17? No tienen que buscarlo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. O sea que era lo que quería. Realmente estaba haciendo muy bien su trabajo. Cuando yo estudiaba también, perdónenme que lo diga, pero es que para mí, lo digo, cuando estudio yo aprendo. Y claro, si no, ¿qué estoy haciendo? Pero me acordé de aquel que quiere quitar la semilla, cuando el Señor la está tratando de poner. Y era eso lo que este hombre estaba haciendo. ¿Qué nosotros vemos en la parábola del sembrador? La primera parte es lo que Elimas está tratando de hacer, lo que Jesús mismo enseñó sobre lo que sucede con la semilla, con la palabra. Exactamente es el diablo que está obrando a través de este hombre para hacer exactamente lo que sucede en la primera parte de la parábola del sembrador. Lo voy a leer, no tienen que buscarlo, luego lo buscan. Mateo 13 del 1 al 4 es donde está la parábola, está en Marcos también, 4, pero tomé Mateo. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar.
y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. ¿Quiénes salieron a sembrar? Pablo y Bernabé. En este caso, a sembrar la palabra. Y dice la primera parte, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Jesús luego, más adelante, para no hacer larga la historia, en el verso 19 le explica la parábola y dice él, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, porque si este hombre llamó, era porque tenía curiosidad, quería saber, como aquel eunuco. Estoy aquí leyendo y le dice a Felipe, ¿tú me puedes explicar? No entiendo. Y no la entiende, viene el malo y ¿qué hace? Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. O sea, el enemigo quiere apartar, arrebatar lo que fue sembrado. Por eso el verso 8 dice, pero les resistía Elima el mago, pues así se traduce tu nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Qué quería? Apartar, robar la semilla que estaba cayendo. Viene el diablo y ¿qué es lo que hace? Que roba, quita. Era lo que él quería hacer, apartar de la fe al procónsul. Pero qué precioso es la palabra del Señor, porque no sé a ustedes, pero a mí esto me llamó la atención. La fe es la fe. Y la fe, y voy a tratar de explicarme, es intacta la fe. Porque la fe es lo que tú crees en el Señor y es el Evangelio. O sea, creer en el Jesucristo es la fe, es intacta. Aquí dice que él quería apartar de la fe al procónsul. No sé si me doy a entender. No quería apartar la fe del procónsul. Él quería al procónsul quitarlo de la fe. Es lo que dice la Biblia. Quería apartar de la fe, de lo que está escrito, de lo que se estaba enseñando, del mensaje, porque no se puede tocar el mensaje. El mensaje está intacto. Y eso tú no lo puedes. Ahora, ¿qué tú puedes hacer? Tú puedes quitar a la gente de eso, pero tú no puedes retirar eso. No sé si me doy a entender. No sé si se entiende. El poder del Evangelio está y está intacto, es tal cual. Ahora, ¿qué hace él? Quita al procónsul de la fe para que no llegue a ella, para que no la alcance, para que el Evangelio no le llegue. No quita la fe del procónsul. Es a él quien no le permite llegar, porque él no ha llegado. No sé si me doy a entender. Él no ha llegado a la fe. Y como no ha llegado, es a él a quien hay que quitarlo. Ahora, cuando tú tienes la fe, el enemigo trata ya de quitarte lo que tú tienes. No sé si me doy a entender. Se interponía entre el procónsul exactamente. Y era él. No lo deja. Exacto. Es como si estuviera ahí en el medio, atajando. Exacto. Para que no llegue nunca. Es a él, y el enemigo trata con nosotros porque el Evangelio no puede tocar. Es a nosotros a quien quiere tocar. Es a nosotros a quien no quiere dejar que nos convirtamos. Es a nosotros quien impide que llegamos. Y es a nosotros a quien quiere apartarnos de la fe. Y es lo que este hombre está haciendo exactamente lo que Jesús dijo, tratando de robarse la semilla que el Señor había puesto ahí. Verso 9 al 11. ¿Alguien que quiera leerlo? Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: Oh, lleno de todo engaño y toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? ¿11 también? ¿Sí? Ahora pues, he aquí la mano del Señor estará contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Y inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscando quien le condujese de la mano. Amén. Poderoso, ¿eh? Amén. Dice que Pablo se da cuenta de que Elima está siendo usado para arrebatar aquella semilla. Y recuerden que dice la Biblia que era un falso profeta. Probablemente tenía una buena vestimenta. A vecinos llegan, así andan dentro por ahí. Hablaba con palabras muy bonitas, ¿verdad que sí? Muy sabias, muy elocuente. O sí, quizás con voz de locutor, que yo no tengo. Quería participar en la conversación,
pero Pablo no se lo permitió. Ahora, ¿qué hace la diferencia? ¿Qué hace la diferencia? Dice que Pablo estaba como lleno, hasta arriba, rebosaba. Pudo discernir, pudo darse cuenta de lo que estaba sucediendo porque estaba lleno de la presencia de Dios. En esa búsqueda hay poder. Y según acuérdense en el verso 2, estos estaban antes ayunando y orando. Pablo está sensible, está dejándose usar por el Señor. La otra cosa que dice es que fijó en él los ojos. No quiero mirar a nadie. Ya no miro a nadie. No vayan a pensar que estoy mirándolo para ver qué hay. Pero si ustedes se dan cuenta y estudian la Biblia, Jesús tuvo varias miradas. Algo hay en un hombre de Dios cuando mira a alguien a los ojos, puede saber qué está sucediendo. Y esto no es solamente para Jesús y para Pablo, es para cualquiera. Ahora vamos a andar ahí con la escopeta. Te veo a ti, Amílcar, tú estás medio rarito. No. Esa misma capacidad que podemos tener, tenemos que unirla a una madurez espiritual que muchas veces simplemente nos va a permitir orar. Orar. Quizás puedas discernir de algo, ora. Es para orar muchas veces. En este caso era necesario, porque aquel hombre que quiere recibir el Evangelio, este otro no lo quiere dejar. Habiendo mirado fijamente hacia adentro, dice hacia adentro, esto es profundo, porque ¿qué vio Pablo? Yo creo que quizás le vio el alma, le vio las intenciones, le vio todo. Es que lo dice la Biblia, dice mirando hacia adentro en profundidad. Pablo pudo ver realmente las intenciones de este hombre, lo que había detrás del traje. No era una oveja, era un lobo. Y cuando lo vio, dijo, este no es de los nuestros, es un falso. Estaba ahí entre todos y se quería camuflajear de buen bonito, de hablar. Y Pablo hablando, explicando, y él quizás sí, eso es verdad. Y ellos dicen, pero mentira, estaba desviando la fe. Pero Pablo es un hombre que tiene discernimiento. Eso necesitamos hoy para la iglesia. Esto nos permitirá desnudar y de verdad lo digo con todo amor, de que muchas veces necesitaremos que oren por nosotros porque estamos mal. Mire, yo no tengo ningún problema con decirlo, pero yo recuerdo cuando era adolescente, incluso creo que un día se lo comenté a Enrique, cuando era adolescente pasé por un proceso de trabajo y me quedé en casa. Y yo recuerdo, lo digo así literalmente, tenía como unos 18 años, pues me quedaba en las noches a ver televisión. Y en esas noches pues se ven cosas raras. Se ven cosas raras. Y saben que un día fui a la iglesia, tenía como 21 años, y la secretaria de la iglesia me dijo, ven acá Jimmy, y tú andas como siempre que te la estás comiendo toda, así como el profeta. Y me llamó y me dijo, ven acá. Y me dijo, mira, tú sabes que yo me soñé contigo anoche. Y yo, quizás me va a decir, me va a profetizar aquí 2 o 3 cosas. Me dijo, mira, me soñé contigo y me soñé que te vi, que tú andabas buscando mujeres en la calle. Y yo, se me cayó todo el cosa. Y ahí mismo el Señor me dijo, acuérdate que tú en las noches te estás quedando algunas horas. Y yo digo una cosa, yo me quedaba también estudiando piano. En cierta forma hacía también cosas buenas. El tiempo mejor que tuve de estudiar piano fue en ese tiempo. Tenía un manual, me lo comí, o sea, me puse, pero también me quedaba de vez en cuando viendo cositas raras en la televisión. Y el Señor me llamó a capítulo ese día. Y yo dije, que aunque yo estoy en la noche ahí, nadie se da cuenta. Mentira, Dios nos está mirando. Y vio lo profundo. Me miró adentro. Porque uno cree como que yo me acuerdo que estaba en mi apogeo, sirviendo en sonido, haciendo cosas, y te llaman y tú crees que como siempre te llaman para decirte cosas buenas, que bien lo estás haciendo, siga sirviendo, hermano, siga. No, mira, que me soñé contigo, cuidado contigo, me dijo. Yo recogí el rabo y media vuelta y me fui por ahí mismo, como dice el Chapulín, con el rabo entre las piernas. Pero la iglesia necesita eso. Ser confrontada para que haya vida, y eso me cambió, hermano, lo dejé porque me vi al descubierto, me sentí mal. Y ese chaval que la iglesia veía muy santo, muy buscando de Dios y todo esto, al final no era tan santo. Dije, me han pillado. Hay que buscar más del Señor. Y eso me trajo arrepentimiento. Y lo estoy diciendo por el audio, no tengo ningún problema. Hay
una frase, eso es mirar profundo, Sí. que es la de ver que los ojos son los espejos, esos son El espejo del alma. Y es como que debe ser esa mirada. Claro. Ahí, punzante. Entonces el verso 10 dice, ¿qué fue lo que vio este hombre cuando miró profundamente? Aquí le dijo en un minuto su vida, ya vamos terminando, mira, que pensaba que el tiempo iba a ser corto, pero ya termino, Dice el verso 10, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad. Eso vio Pablo cuando miró a este hombre. Y le dijo, ¿hijo de quién? Del diablo. Uf, qué fuerte. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor, de distorsionar ese trastornar, de cambiar lo que el Señor quiere hacer, de pervertir también, dice una traducción. Y ya voy a terminar. Verso 11, me voy a saltar el versículo donde le hablaba de ese mirar del Señor. Pero está en Marcos, luego si lo quieren mirar, en Marcos 3, del 3 al 5, también hay una mirada del Señor donde mira con enojo y se da cuenta de la condición del hombre. Verso 11 dice, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Poder de Dios, la mano del Señor cayó poderosamente. Y dice ahora el verso 12, para ir terminando. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, ¿qué hizo? Creyó. Y Pablo dijo, esta alma no me la va a quitar ningún charlatán, ningún loco que venga aquí. Esta corona es mía. Y por eso lo mandó a freír mosca, como dicen en mi país, a aquel mago. Dice, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Primera prueba de Pablo en su viaje misionero. ¿La superó? ¿Por qué la superó? Estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Queremos pasar las pruebas, hacer las cosas? Estar lleno de la presencia del Señor. En este primer caminito pequeño que había tenido Pablo. Se lo dejo ya aquí y leo el verso 13 para confirmar lo que le dije. El verso 13 dice, habiendo zarpado de Pafos, ¿cómo dice ahora? Pablo y sus compañeros. Cambió el escenario. Ahora, ¿quién es quien toma el mando de la misión? Pablo. Antes se decía Bernabé y Pablo. Lo llamó ahí en el verso 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando ¿a quién? A Bernabé y a Saulo. Ahora es Pablo y sus compañeros. Pablo sacó los molleros. Dijo, cuidado, que aquí hay que poner las cosas ya en orden, siendo usado por el poder del Espíritu Santo. Amén. Así que hoy nos quedamos hasta aquí. Ven que no íbamos a terminar todos los sitios que habían dado. Entonces, la semana que viene terminamos los últimos 3 lugares donde fue Pablo. Vamos a ver, incluso serían 4 porque luego él regresa a Antioquía y ahí hay mucho material de cuando usted regresa de misionero, cómo la iglesia encomienda, sostiene, mantiene y cómo usted se sigue manteniendo, aún aunque usted haya mandado gente a quedar ciego, aunque luego usted llegue a un sitio y ore por alguien y se sane, resucite a los muertos. Pablo regresó a su iglesia, quizá me estoy adelantando, y nuevamente se puso bajo autoridad. Y entonces lo veremos al final. Pablo regresa nuevamente a Antioquía. Eso es realmente ser un hombre de Dios. Entonces pues oramos y terminamos aquí. Y nada, espero que el Señor le haya bendecido con esto. Amén. ¿Oramos? ¿Alguien que quiera orar? ¿Un gedeón, una gedeona?